biológico se produce por un aumento de sustancias inflamatorias en lo que es la pelvis. Y se considera que, bueno, que es por esas sustancias inflamatorias y se trata con algún antiinflamatorio, con algún anticonceptivo y listo, ¿verdad? No se considera que haya ninguna causa. Lo que estamos hablando en este caso es una dismenorrea secundaria. Eso es muy importante consultarlo porque se puede deber a otras causas, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Miomas, algunos tipos de infecciones, algunos tipos de masas pélvicas, incluso algunos tipos de condiciones que deben evaluarse. Doctora, nuestro cuerpo nos avisa, ¿verdad? Exacto. Nos da alarmas. En algunos casos cuando ya hay alarmas, pues no es tan temprano el diagnóstico, entonces sí es conveniente, además de acudir cuando hay síntomas, acudir a los chequeos periódicos. Perfecto. Esta pregunta que sigue me parece muy interesante porque muchas mujeres de repente dicen, lo puedo solucionar fácil en casa, o ¿para qué llamar al doctor? Nos dice una persona que nos escribió en redes, estoy padeciendo, iba a decir una televidente, perdón, pero es la falta, la costumbre. Dice, estoy padeciendo de picor y ardor, es muy desagradable, siento como si es una bacteria. ¿Qué puede hacer? Por eso le digo, a veces podemos solucionarlo nosotros mismos en casa cuando empezamos a sentir algún síntoma. Mira, en algunos casos, si uno cambió el jabón de baño y empezó con ese picor y ardor, pues uno puede cambiar el jabón y listo. O si tiene alguna cuestión que está haciendo diferente, eso puede ayudar. Sin embargo, a veces hasta en la consulta varias cosas pueden dar síntomas similares. Entonces, ¿qué cuestiones nos pueden dar ardor? La dermatitis, nos pueden dar ardor ciertos tipos de virus, nos puede dar ardor ciertos tipos de hongos y picor, igualmente algunas alteraciones de la piel y algunos tipos de agentes microbiológicos. En los casos de picor o picazón, si llevamos mucho tiempo, sobre todo con estas picazones, ya meses que viene y va la picazón y que se ponen a veces muchas cremas, es importante consultar debido a que algunas veces algunos virus pueden dar alteraciones de la piel o hay ciertos tipos de alteraciones de la piel que deben biopsiarse porque están asociados con algunos atipias o lesiones cancerosas de la vulva. Eso en especial en mujeres posmenopáusicas, pero puede presentarse a cualquier edad. Esta consulta ya la doctora la había contestado, pero vamos a recalcarla nuevamente. ¿Es cierto que usar protectores no es recomendable? Lo que decíamos ahora. Lo que decíamos ahora, exacto. Podemos usar protectores, por supuesto, en los periodos menstruales. Hay que usar las toallas, ojalá, si uno es muy alérgico, idealmente sin perfumes, sin irritantes. Para esos días los protectores, si hay menos cantidad de flujo, pueden usarse esos días. Pero el asunto es abusar, ¿verdad?, de una cuestión diseñada para ciertos días. Toda mujer en edad reproductiva tiene un flujo diariamente, en promedio 1 a 4 cc. Esto puede manchar un poquito la ropa íntima, pero eso pues se lava, listo. Algunos protectores en algunas pacientes nos pueden aumentar debido a la irritación o la hiperreactividad, la cantidad de flujo. Es recomendable usarlos cuando tenemos que hacerlo, no abusar. Usar, es muy importante. ¿Es cierto que no debo usar óvulos a menos que me lo indique el médico? Esta otra pregunta también, según lo que hemos hablado, lo ideal, si tiene la opción de ir al médico para ver bien su condición de molestias a nivel vulvovaginal, es lo ideal, porque como estuvimos hablando, muchas condiciones pueden dar síntomas similares. Y no tenemos una buena respuesta si no tenemos un buen diagnóstico. Listo, nos consultan. El año pasado me hicieron un tratamiento por el virus del papiloma. Quiero saber si teniendo relaciones con mi marido puede darme otra clase de infección. Otra pregunta, todas están muy buenas. Muy interesantes. Muy Exactamente. sí. En estos casos de virus del papiloma se habla que con la primera relación 90% de las mujeres pueden adquirir alguna infección.
y a los 2 años puede no ser detectable por ser resuelta por el sistema inmunológico. Sin embargo, hay ciertas pacientes que pueden pasar con esta infección y alteraciones en sus células mucho tiempo. Entonces, no necesariamente en estos casos. Sin embargo, hay casos en que si hay nuevas parejas sexuales o nuevas vulvovaginitis que no se tenían hace tiempo, es importante chequear que no haya alguna otra enfermedad, ¿verdad? En estos casos. Doctora, digamos, ¿qué sería lo normal que a una mujer le pueda dar y cuándo se debe asustar? Que diga, como, me está dando muy seguido, algo pasa. Es buenísima esa pregunta, porque puede dar una vez al año esporádicamente a alguna gente, como hablamos, 20% de las pacientes, pero hay gente que tiene todos los meses alguna infección. Igual, si es una infección que aparece, como te digo, una vulvovaginitis reciente o dependiendo del agente etiológico, es importante también chequear, sobre todo en mujeres sexualmente activas, por otras infecciones como clamidia, gonorrea, que pueden dar algunas enfermedades pélvicas más importantes. Listo, bueno, seguimos con otra pregunta. ¿Qué sucede si no se operan los miomas de la matriz? En estos casos es importante evaluar los síntomas que se tienen, el tamaño y la edad de la paciente. Si básicamente en una consulta, en un ultrasonido, se encuentra un mioma pequeño, 2 centímetros, 1 centímetro, eso se le puede dar seguimiento. Si es una mujer posmenopáusica, con más razón. Eso está indicado darle seguimiento. ¿Por qué? Porque esos son tumores no invasivos, probablemente en la menopausia ellos se mantengan con el mismo tamaño, no va a haber mayor asunto con eso. Sin embargo, si tenemos un mioma enorme o un mioma, dependiendo de la ubicación donde esté, que le dé grandes cantidades de sangrado a la paciente, que la hemoglobina pues vaya bajando, anemizándose, más cansada cada vez más. Incluso hay casos muy raros que si esto no se trata, pues la gente del sangrado tan terrible, la anemia que tiene, puede hacerle desmayarse. Entonces en esos casos es importante, además por las molestias, igualmente los quistes. ¿Hay tratamientos para esto? En la actualidad el tratamiento más efectivo es la cirugía. Si está en edad reproductiva y desea masivo, si se puede hacer el procedimiento, se preferiría hacer la miomectomía, hacer un tratamiento más definitivo como la histerectomía. Doctora, ¿puede presentarse o darse alguna complicación si no se trata una infección como esta? Por supuesto. Si tenemos una picazón o un flujo y vamos y nos ponemos los óvulos que tengamos ahí a mano y seguimos con las molestias y si no se hace un buen diagnóstico, puede haber otro agente etiológico detrás. Por ejemplo, los que hemos hablado más comunes, la clamidia nos puede causar enfermedad pélvica inflamatoria, nos puede causar esterilidad, adherencias, y hay otras enfermedades de transmisión también que pueden estar asociadas, que son peligrosas hasta para el sistema inmune e incluso pueden causar complicaciones graves al organismo. Tenemos otra consulta y dice, tengo un mioma intramural único. 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 Me duele mucho cuando tengo la menstruación, tengo 37 años y 2 hijos. Igualmente, esto es importante ver el tamaño y ver si tenemos alguna respuesta a algunos agentes que podemos usar antes de usar una cirugía que es más definitiva. En estos casos podemos usar antiinflamatorios, podemos usar algunas pastillas como los anticonceptivos que nos pueden disminuir la cantidad de flujo menstrual y nos puede ayudar en ciertos tipos de dolor. Eso es importante, ver el tamaño, la cantidad de síntomas para ver si se puede dar un manejo médico a la tumoración y al caso en general, o es candidata para otro manejo. Ve qué interesante esta pregunta que nos plantea, doctora, otra persona, y dice, ¿cómo saber si mi pareja fue quien me provocó la infección? Hay ciertas infecciones vaginales que no necesariamente son de transmisión.
como cuáles, por ejemplo, la cándida producida normalmente por el uso de antibióticos, por alteraciones del pH, por uso de jabones, que si es un flujito provocado por un honguito que normalmente tenemos en la flora vaginal, que al alterarse la flora, tener irritantes en la zona, puede producirse en mayor cantidad que la que debe estar ahí. Entonces, no necesariamente son provocadas las infecciones todas por nuestra pareja. En algunos casos, como las enfermedades de transmisión sexual, que pueden dar síntomas similares, sí están asociadas a la actividad sexual. Doctora, quedándonos en ese tema, se me viene a la mente ahora que tal vez la pareja vaya a pensar, por ejemplo, como no tiene conocimiento de que es una infección vaginal, que mi pareja me está haciendo infiel. Por supuesto, es una consulta frecuente y debe aclararse, porque no todas las infecciones son producidas por la actividad, por la relación sexual o producidas por algún contagio de ese tipo. Entonces es muy importante aclarar que eso no es así todas las veces y saber que no ha ocurrido esto. Perfecto, tenemos otra más que dice, ¿está bien usar óvulos después de cada periodo menstrual? Es muy buena la pregunta. No hay evidencia, no conozco ningún estudio que se haya hecho de usar algunos óvulos luego del periodo menstrual. Sí es importante consultar si hay alguna infección que esa persona o la persona que ella conozca esté teniendo, porque hay algunas infecciones o vulvovaginitis que típicamente se presentan más sintomáticas luego de la menstruación, por ejemplo la Gardnerella vaginalis o la tricomoniasis. Nos consultan si un hombre tiene vejiga debajo del pene, ¿se me puede pegar? En estos casos es importante que se evalúe la pareja por el especialista y también tener algún chequeo lo que es la paciente, porque si se tienen verruguitas, ella puede tener algún contacto con ellas y tener algún contagio, así como de otras tipos de infección, ¿verdad? Que puedan estar sin diagnosticarse francamente. Tengo 25 años y me dijeron que tengo una bacteria, no se sabe qué tipo de bacteria, no me han dado tratamiento y ya me han hecho estudios. ¿Qué puedo hacer? Es muy interesante porque esto a veces pasa. Para diagnosticar bien una vulvovaginitis, que a veces no es fácil llegar al diagnóstico por todos los síntomas que pueden estar dando, que son similares, es importante hacer estudios que no sean solo ver, ¿verdad? Con el espéculo. Ver con el espéculo nos va a ayudar a obviamente analizar las paredes vaginales, el tipo de flujo, todo eso, pero ahorita tenemos las posibilidades microbiológicas diagnósticas, como son las pruebas de PCR, o que nos identifican exactamente qué germen puede estarle dando la infección y así tratarlo, porque si no sabemos qué bacteria es, no podemos tratarla adecuadamente. Esta es una pregunta muy común, doctora. Siempre que tengo mi menstruación quedo con infección vaginal. ¿Es esto normal? ¿Hay alguna manera de evitarlo? Como hablamos anteriormente, hay dos tipos de bacterias que normalmente se manifiestan más luego de la menstruación, que son las que hablamos anteriormente, la vaginosis bacteriana, la Gardnerella y la tricomoniasis. Igualmente, si se usan unas toallas que te puedan irritar, que tengan muchos perfumes, a las cuales hagas mucha reacción alérgica, es un periodo además que hay mucha humedad, además de la irritación, puede presentar estos síntomas luego de la menstruación sin necesidad de ser una infección bacteriana. Tengo infección urinaria, uso jabón íntimo especial y cuando tengo relaciones me da dolor. Ok, lo que son las infecciones urinarias a repetición, es muy importante hacer un buen diagnóstico, un examen de orina, un cultivo y tratarlo adecuadamente. El tratamiento es sencillo, muchas veces usamos a veces sencillo, a veces no tan sencillo, la verdad. Usamos un antibiótico a veces que se puede recetar para
las relaciones, a veces se puede indicar que vayan al baño periódicamente, pero también a veces tenemos infecciones vaginales o bacterias de transmisión que nos pueden dar ese síntoma de ardor para orinar. Entonces sí hay que identificar bien si se trata de una infección urinaria o de lo que es una infección. ¿Qué componente debe tener la crema antibiótica para tratar efectivamente la candidiasis vulvovaginal? He usado varios tratamientos que no me han funcionado. Muy interesante. La cándida, como hablamos anteriormente, no es una bacteria, por lo tanto, si usas un antibiótico no te va a ayudar, más bien va a empeorar la condición. Para tratar la cándida usamos medicamentos antifúngicos y aún así depende del antifúngico la respuesta que vayas a tener y de los hábitos que tengas. Yo creo que la siguiente pregunta, ya la había mencionado usted, pero es importante volver a recalcar cuáles son esos síntomas que me indican que tengo una infección vaginal. Exacto. Los síntomas de vulvovaginitis, infecciones vaginales, pueden ser variados. Tenemos enrojecimiento de la piel, ardor de la misma, picazón, el flujo, que todas tenemos una cantidad de flujo, pero bueno, que el flujo sea más cantidad del que normalmente estamos acostumbrados, no necesariamente tiene que oler mal o, ¿verdad?, o irritar, pero si es más del que normalmente manejamos, eso puede ser un signo también de alguna cervicitis. Lo que son cambios en el olor, que sea un olor muy fuerte, como hablamos, a pescado, los flujos grumosos que pican, o cambio francos de color en el flujo, eso es importante. Dolores. ¿Ardor para orinar, doctora? Ardor para orinar puede ser síntoma también de una infección simple, como lo es una cándida o una dermatitis, también por irritación de la piel en el momento de orinar, o de algunas otras infecciones, claro. A mi hijo le dio gonorrea el año anterior, tenía 16 años, le salió mucha pus, lo inyectaron y se le quitó. ¿Le puede volver a dar? Normalmente, si tenemos un tratamiento para la bacteria, que la bacteria haya sido sensible, la gonorrea, a ese tratamiento y haya sido tratada también la pareja de la persona y se está en una relación fiel, monógama, no debería volverle a presentar, ¿verdad?, si fue un tratamiento adecuado. Sin embargo, si la bacteria fuera resistente, que puede pasar ahora que tenemos gran cantidad de resistencia antibacteriana, podría volver a aparecer. Según este caso, si fue hace un año, entiendo, una cuestión así, pues pareciera que va bien el asunto. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta: cada vez que me meto a una piscina me da infección, ¿qué puedo hacer? Yo creo que ahí nos preocupamos todas las mamás, ¿verdad? Excelente, sí, esa pregunta es excelente. Es una consulta frecuente. La natación, buenísimo ejercicio, trabaja todo el cuerpo sin problema de las articulaciones, muy recomendado. Sin embargo, ahí hay que tener varios cuidados. Uno de ellos, si usted tiene una condición predisponente a una infección vaginal, como es tomar algún esteroide, alteraciones del azúcar, ese tipo de cuestiones, si agregamos pues el exceso de humedad a nivel de la piscina o irritantes, nos puede agravar el cuadro. Entonces pues tomar eso en cuenta. Igual como hablábamos antes, retirar la ropa húmeda una vez que esta ha sido terminada, ¿verdad? La actividad, pues no mantenerla y usar el jaboncito neutro y calzón de algodón, como hablamos. Doctora, pero ¿y si en ese caso, como usted menciona, la persona si tiene la infección ya y se mete a la piscina, bueno, pues se le puede empeorar, que usted dice? Ah, sí. ¿Y los demás que están en la piscina? No necesariamente, no. Porque como te digo, hay infeccioncitas de este tipo, sobre todo por hongos, que son de la flora que normalmente uno maneja, y la gente inmunosuprimida o con alteraciones de la humedad la hace en mayor cantidad. Entonces el resto de la gente, pues si es una piscina que está con los estándares que debe estar de higiene, no debería preocuparse por eso. Perfecto.
Dice, llevo meses con una infección vaginal que me causa flujo verde. Me realizaron un cultivo vaginal y salió cándida, pero ningún medicamento me lo elimina. He utilizado varios tratamientos. ¿Qué me recomiendan? En este caso, un flujo verde en realidad no es el flujo típico de una infección por cándida. El flujo de una infección por cándida vaginal va a ser un flujo blanquecino, brumoso, que da picazón. En realidad no es ese típico flujo que se tiene. En ese caso sí es importante pues hacer un análisis por bacterias. Lo que son cultivos muchas veces no son específicos para el área vaginal debido a que hay bacterias en el tracto vaginal y algunos hongos que son parte de la flora normal. Entonces si hacemos un cultivo de ello, pues no vamos a tener una especificidad en el diagnóstico. Podemos usar otros exámenes como son las pruebas PCR o otro tipo de laboratorio para detectar bien el agente. La siguiente consulta. Llevo 2 años y medio con picazón y ardor en los labios. No se me quita con nada. Cuando tengo relaciones me duele. Me hice exámenes y me salió Estreptococcus. Ya me voy a poner los anteojos. Primero, nos explica también qué es eso, doctora. Y 2 años y medio es bastante. Es bastante, es lo que hablábamos de las picazones crónicas. Bueno, las picazones crónicas a nivel vulvovaginal deben explorarse e identificarse muy bien. En muchos de los casos, en estos casos de más de 6 meses de estar con alguna picazón a nivel vulvovaginal, es importante tomar una pequeña biopsia. La biopsia no es algo grande, se hace en el consultorio, se pone un liquidito en lo que es la vulva para identificar el área más sospechosa y tomar la biopsia. ¿Por qué? Porque ya en estos casos hay que descartar alteraciones propias de la piel, incluso algunas atipias que puedan haber, y en algunos casos hay algunos tipos de cáncer asociados. Entonces, si hay picazones de más de 6 meses de existir, y ese es el caso típico, se han usado múltiples cuestiones antifúngicas y no resuelve, es importante enfocarlo de otra manera y en muchos de los casos hacer una biopsia. Algunas cuestiones tratadas muy fáciles con algún medicamento y mejoran bastante la calidad de vida de la persona. Lo que es el estreptococo, en realidad lo que hablábamos es parte de la flora normal de la piel. Entonces, si hacemos a veces cultivos en estas instancias, no vamos a tener un diagnóstico efectivo. Siguiente consulta. ¿Existe más de un tipo de infección vaginal? Claro, hay múltiples tipos. Las más frecuentes infecciones por patógenos, el 70% son provocadas por 3 agentes. Uno de ellos es la cándida, que es un honguito, como decir. El otro es la bacteria de la Gardnerella vaginalis y la tricomonas. De ahí en fuera hay otros agentes que nos pueden provocar síntomas similares. La clamidia y gonorrea, que nos da un flujo abundante, ardor para orinar. El herpes, que nos da ardor y vesículas similares. Virus de papiloma, que nos da unas lesioncitas en la piel, color de la piel o rosaditas, que son salen como verruguitas, exactamente, en el área genital y son muy abundantes, nos pueden dar secreción. Y eso sería lo más común. ¿Cómo puedo saber que lo que tengo es una infección y no otra cosa? Como hablábamos, es importante ir a donde el profesional en salud, si tiene la opción, y ver bien el caso, ¿de acuerdo? Porque como hablábamos, muchas veces no necesariamente es una bacteria lo que se pueda tener. Un ardor a nivel vaginal, un aumento de la secreción
A veces eso puede darse por irritantes, por alteraciones de la piel, por una hiperreactividad, que ahora las alergias son comunes, ¿verdad? Que se presentan alergias a alimentos, alergias a ¿verdad? Absolutamente todo. Una cuestión tan simple como esas puede estarte dando los síntomas, como puede ser alguna otra infección que en algunos casos son serias. Igual a veces tenemos sangrados intermenstruales que pueden deberse a alguna cervicitis o alguna infección, pero en algunos casos un sangrado intermenstrual, un sangrado después de la relación sexual, pueden ser unas alarmas de algunos tipos de cáncer, algunos tipos de alteraciones ya que son graves y amenazan su calidad de vida gravemente y su vida. Tengo 3 años de casada, empecé a tomar pastillas, las dejé porque me descontroló mi ciclo. Ahora tengo poco flujo menstrual y no porque estoy embarazada. Y no porque estoy embarazada, debe ser, ¿verdad? Sí, repetime la primera parte. Ok, vamos a volver. Tengo 3 años de casada, empecé a tomar pastillas, las dejé porque me descontroló mi ciclo. Ahora tengo poco flujo menstrual y no porque, estás embarazada. Estoy embarazada. Debe ser que está embarazada. Ok, sí, es muy interesante la pregunta. Hay que analizar varias cosas. Una de ellas es cómo es el flujo que tenía antes de tomar las pastillas de planificar. Hay gente que no es muy regular en su flujo menstrual y esto se regulariza tomando las pastillas de planificar que hacen que ella sangre mes a mes. Gente que viene desde su primera menstruación, a veces 3 meses sin venir la menstruación, a veces 4 meses, esos son pulsos hormonales alterados, son condiciones que vemos comúnmente. Y al suspender las pastillas de planificar, pues puede volver a eso. Obviamente en este caso, si está sin planificar hace rato y está teniendo su vida sexual activa, pues lo primero que hay que hacer es una prueba de embarazo para confirmar el diagnóstico. Eso nos ha pasado a veces, que llega la paciente que no puede quedar embarazada y ya está embarazada y no sabía. Entonces a veces puede pasar eso, es muy importante. Y lo otro, hacer exámenes de otras condiciones hormonales como son problemas de tiroides, problemas de la hipófisis, de la prolactina, que nos pueden alterar también las hormonas a nivel sexual y producir esta falta de sangrado. Ahora que hablamos de las embarazadas, en la etapa del embarazo se producen infecciones. Claro, se pueden producir más infecciones vaginales porque hay cambios a nivel hormonal en lo que es la cantidad hormonal a nivel vaginal. A veces hay diferente humedad, diferente pH, es importante en esos casos investigarlo. Otros casos en que se debe investigar es que haya infecciones por Gardnerella vaginalis, que a veces se pueden detectar en los primeros meses de embarazo, porque es importante tratarlo en el segundo trimestre porque está asociado a factores como parto prematuro o ruptura prematura de membranas. Tenemos otra consulta, ya casi vamos finalizando. Después de operada me dan hemorragias, me habían dicho que tenía un quiste. Después de operada, ok. Me dan hemorragias. Me dan hemorragias. El asunto con los quistes, a veces ellos pueden alterar los flujos menstruales. Pero es más común que hayan hemorragias con lo que son miomas uterinos, como hablamos, sobre todo que estén en cierta ubicación, que tengan cierto tamaño mayor a lo que de molestias. En estos casos debe investigarse tal vez eso, ¿verdad? La ubicación y qué tratamiento usar para que mejore sus sangrados. Perfecto, seguimos con la otra pregunta. Mi flujo menstrual es muy poco, me inflamo muchísimo, ¿qué puede ser? A veces, poco, pero se inflama. ¿Cómo? ¿Verdad? Decía que es muy poco su flujo, pero se inflama. Vamos a esperar a verla, echar para atrás. Muy poco, pero se inflama muchísimo. Pero se inflama muchísimo. El flujo menstrual puede variar en cantidad. Lo usual, ¿verdad? Que sea cada 24 o 35 días, que dure de 3 a 7 días. Alguna gente pues puede decir que es muy poco comparado con alguna amiga, pues hay que ver si estamos en el rango de lo aceptado. Lo que son los síndromes premenstruales y los dolores menstruales, eso debe evaluarse sobre todo porque puede ser signo de algunas otras patologías a nivel pélvico.
sobre todo si no se dan desde la primera menstruación. Entonces, si hablamos de una dismenorrea secundaria o una inflamación secundaria, es importante hacer análisis para descartar algunas patologías a nivel pélvico. Doctora, muchas gracias. Sus últimas recomendaciones para finalizar. Definitivamente hay que hablar todos los síntomas con confianza a su médico, hay que acudir si uno tiene alguna molestia, y es importante que esto sepamos todos que puede ser alguna cuestión que no necesariamente usted considera que sea importante, pero puede ser la clave para prevenir alguna condición más severa o grave. Bueno, muchísimas gracias. Queremos de verdad agradecer a cada uno de ustedes que se conectaron aquí con nosotros. Sus preguntas fueron muy importantes para nosotros, para poder aclararlas junto a ustedes. Yo les quiero decir algo, pongan mucha atención. Si ustedes quieren un certificado que nosotros les vamos a dar de que participaron en este en vivo, déjenos por favor su correo electrónico a través de las siguientes redes sociales. Pueden hacerlo en @canestenmujer, eso es en Instagram, o también en Canesten Facebook, eso es en la página de Facebook como Canesten. Nosotros les vamos a hacer llegar un certificado de que ustedes participaron con nosotros en este en vivo. Nuevamente, muchas gracias. Gracias, doctora, por aclararnos todas estas dudas. Un placer tenerla aquí junto a nosotros.